me pasaron una pauta que es más bien referencial, así que yo les voy a preguntar otras cosas. No, un poco más en serio. Partiendo, es una pregunta bien interesante porque en el fondo, como contexto, a veces la investigación responde a sus propias preguntas y algunas veces también se desconecta un poco del entorno. Entonces, en general, creo que los consorcios tienen esa virtud, que logran conectarse con demandas reales y también proponer soluciones. Y en ese sentido yo les quiero preguntar cuál es el impacto del trabajo de su centro de investigación en la reducción de las brechas o necesidades de su región. ¿Quién se atreve? Yo como primero, buenos días a todos. Gracias por estar acá y también a los que nos siguen online. En este caso, el CAPTA trabaja en el territorio de la zona central del país y nuestro mayor aporte claramente son distintos, pero van desde un conocimiento mucho más detallado de cómo funciona el ciclo del agua en este país y sobre todo en proyectar cómo realmente funciona la parte subterránea en un contexto donde con la sequía, pero en realidad desde hace más décadas nos estamos abocando a un uso intensivo de este recurso. Entonces ahí hemos dado como un cambio en cómo tenemos que considerar nuestro acuífero en el proceso de recarga y también en pensar en cómo mejorar la distribución del agua superficial. Acá nos acompaña el CAPTA, es un consorcio formado por distintas casas de estudio y aquí está un compañero justo de la Universidad de Atacama que se ha preocupado, por ejemplo, de observar cómo funciona la recarga en alta montaña y proponer métodos bastante sencillos que no sean muy complicados para que la gente lo pueda adoptar para incrementar, ojalá, la infiltración, por ejemplo. Hemos abordado aspectos de gestión con producción de software, pero yo creo que uno de los mayores logros es también la formación de capital humano. Hemos formado muchísimos profesionales que esperamos puedan contribuir desde distintas áreas y distintas instituciones, privadas y públicas, a mejorar la gestión que tenemos. Acá estamos en una jornada cuyo lema es Agua para la Paz. El CAPTA se esfuerza para lograr una paz social. Nosotros trabajamos en un territorio con una tensión social para el agua no menor, en especial en la región de Valparaíso, una región con déficit histórico y con fuerte contraste, decimos así, en cuanto a la accesibilidad. Y todo lo que producimos en términos de conocimiento, de tecnología, está abocado a mejorar el acceso al agua por parte de las personas que habitan estos territorios. ¿Sí? Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación a Pablo y a Quitayanco por empujar y mantener este esfuerzo que estamos intentando en realizar actividades en conjunto entre los tres consorcios. Este es un esfuerzo que ha sido bien, honestamente, placentero, creo que ha sido bien provechoso también para todos los territorios. Las brechas en términos de recursos hídricos de nuestro consorcio va desde su área de impacto desde la metropolitana hasta Ñuble, como Macarena mencionó al inicio, pero lamentablemente la brecha en términos de agua en el país creo que es transversal a todas las regiones. La brecha en términos de necesidades de información, la brecha en términos de formación de capital humano, como mencionaba Linda, ahí hay una tremenda brecha donde creo que nosotros como consorcios tenemos una oportunidad también para poder mejorar la eficiencia en el uso del agua, de la agricultura principalmente, que son los grandes usuarios, digamos, del agua. Ahí quizás podemos extender esa parte dentro de las diferentes brechas que hoy día tenemos. Tenemos brechas de regulación, tenemos brechas para poder dar seguridad jurídica a quienes quieran utilizar estas nuevas fuentes de agua. Desalación, captura de agua lluvia, reutilización de agua grises, son temas o nuevas fuentes que se han estado mirando últimamente como nuevas alternativas para poder paliar o ser más resiliente en el fondo en estos periodos de crisis hídrica. A mí me gustaría también mencionar que los consorcios
un poco a partir de la pregunta, los consorcios en términos de madurez de una tecnología, este es un lenguaje bien corfiano, podríamos decir, en términos de madurez de una tecnología, nosotros en el fondo trabajamos en iniciativas que ya han sido probadas en laboratorio. Trabajamos en iniciativas que ya han tenido un recorrido y que han sido probadas a nivel de concepto y se toman para poder llevarlas a entornos reales y que rápidamente se conformen o se transformen en una solución rápida. Entonces, hay otras iniciativas probablemente financiadas por ANID que buscan probablemente avanzar en las primeras etapas de estos desarrollos tecnológicos de madurez tecnológica, o proyectos que en el fondo trabajan un poco más en ciencia aplicada. Entonces, nuestra labor en términos de lo que hacemos en los desarrollos tecnológicos también creo que es importante mencionar que como trabajamos en temas de agua, probablemente la mitad de nuestras iniciativas o una componente importante tiene que ver con iniciativas de bien público. El agua es un recurso de bien público y probablemente la segunda mitad son trabajos donde se busca desarrollar tecnología. Entonces, desarrollos que pueden tener un cierto grado de licenciamiento, de patentamiento, y que podríamos ofrecer un servicio o vender o transferir esta tecnología. Pero también hay un gran porcentaje de actividades que son bien públicos. Entonces, siempre estamos navegando, creo, entre esos dos mundos. Creo que eso no es una situación que no ocurre a los tres consorcios. Creo que las brechas en términos de recursos hídricos son muy similares. Creo que a pesar de que han pasado 3 años de los consorcios, nos queda un montón por avanzar. Creo que si hubiéramos 6 consorcios aquí, también necesitaríamos más consorcios para seguir avanzando y tener un real impacto. En la presentación anterior quizás se decía, no necesitamos más embalses, nosotros creemos que en el sur sí necesitamos más embalses, imagínense, no tenemos en alguna zona. Y imagínense ustedes cómo estarían si no tuvieran los embalses. Creo que sería más grave aún la situación. Entonces, me parece que esta unión, esta plataforma que le llamamos de los interconsorcios del agua es bien virtuosa, porque es un grupo de investigadores, de comunidades asociadas a los recursos hídricos y de empresas que creo que en conjunto podemos dar una estrategia para poder dar soluciones a la situación que tenemos hoy día. Pablo. Quería referir a 3 temas. Uno es que una cuestión que es evidente y que es en el fondo para todo el país es que sin medir no hay nada. El agua es un tema cuantitativo, se necesita saber dónde está, cuánta hay, quién la está usando, dónde y cuándo, y en qué, ojalá. Eso, y por supuesto, la calidad del agua. Eso es un desafío, primero, es un problema del país, y segundo, es un desafío porque es caro. Es muy caro. Y el desafío para los centros tecnológicos es, ojalá, desarrollar la ingeniería, la electrónica, la transmisión de datos, etcétera, que es un desafío país. O sea, en el fondo ahora llegar de verdad con redes de calidad al territorio rural donde se usa el agua. Eso también es un desafío. Y yo creo que eso CAPTA lo desarrolló, por ejemplo, planteándose una pregunta que a mí me pareció súper inteligente en el momento en que la escuché. Ellos dijeron, tenemos que desarrollar un sensor multiparámetro que cueste $500. $500. Y el Estado pagó un proyecto, subsidió un proyecto para que se generara ese sensor. Y eso se logró. Y efectivamente existe el sensor a nivel de prototipo. Entonces, de nuevo, ahí quedamos. Del prototipo ahora al modelo comercial hay otro desarrollo que también es una apuesta, pero conseguir los recursos para esa segunda etapa también es un problema. Y eso es algo que nos pasa a todos. Pero lo que quiero decir es que está la capacidad. SEASA tiene un desarrollo regional a nivel de microestaciones meteorológicas que es extraordinario y que muy pocos conocen.
el monitoreo de altura que se puede hacer con el desarrollo que ha hecho SEASA a nivel de electrónica y de transmisión de datos es extraordinario. Nosotros estamos trabajando con sensoriamiento a nivel de los APR también, y estamos instalando esos sensores y transmitiendo datos y generando una data en tiempo real. Entonces, hay ahí un cuento, el tema de los datos, transmisión y electrónica y oportunidades de negocio, porque no es nuestro negocio, no es nuestra idea que las universidades o que los centros tecnológicos lucren o ganen plata con eso. El segundo tema es una segunda pregunta que yo me planteo, y que en el fondo también me parece válida para todo el país, es si las aguas subterráneas en roca, si las aguas en roca son una fuente adicional de agua al sistema. Y esa pregunta la está tratando de responder Linda por un lado, y acá el SEASA también a través del Consorcio Centro Tecnológico Quitayanco. La respuesta de momento es que no. O sea, el agua está en tránsito a través para recargar en el fondo un acuífero que está más abajo, que normalmente es el sedimentario que explotamos. Entonces, igual la pregunta es si da lugar a la constitución de nuevos derechos. Y en mi opinión ahí hay un aterrizaje que es práctico. Nuestra impresión es que no es una nueva fuente de agua, y que es parte del balance que ya está, y que más bien lo que hay que hacer es preocuparse de cómo lo recargamos. La tercera cosa es cuáles son los balances de largo plazo. Y en el fondo, cuando estamos en una crisis como la de ahora, en mi opinión, en el fondo hay ratos en que uno tiene que cerrar los ojos y decir, ¿sabe qué es lo que puedo hacer? Agua subterránea, no queda otra. ¿Qué más va a hacer? ¿De dónde va a sacar? Sí, no se puede. Bueno, pero haga la cuenta y devuelve esa agua subterránea cuando tenga la posibilidad, y por lo tanto inmediatamente, cuando haga esto, cree la infraestructura de inmediato de recarga y cree inmediatamente el sistema de medición, monitoreo, que venga todo junto, de una vez, porque si no nos vamos a arrepentir después de haber hecho el proceso y después de no haber devuelto, cuando tuvimos agua, el balance nuevamente a las aguas subterráneas. Solamente eso quería mencionar. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Oye, ustedes han ido mencionando varios conceptos que en realidad nos podrían llevar a muchos lugares, pero en general aquí hay dos aspectos que son bastante fundamentales. Uno es cómo, a partir de un conocimiento que no existía y que es necesario, se puede generar desarrollo, que es como la pata que siempre se nos pide o se les pide, y en donde en realidad como sociedad estamos un poco al debe, porque en general no es una estrategia de país invertir en I+D, sino que seguimos marcando el paso con el mismo porcentaje. Y ahí esto genera un montón de otras brechas que son, ustedes las mencionaron, falta de capacidades, faltan más desarrollos que estén orientados hacia poner en el mercado la puesta en valor de todo el conocimiento que se está generando. No sé, aquí nos hablan varios hallazgos bien interesantes que tienen una perspectiva de mercado bien necesaria, de hecho, pero no estamos dando esos pasos. Entonces, un poco, ¿cómo ustedes ven el tema de la sostenibilidad también de estas instancias que están generando conocimiento bastante aplicado y que responden bastante a una necesidad en este momento país? ¿Y cómo engancha esto con los desafíos que tenemos y que estamos viendo o viviendo nosotros acá en Coquimbo y en otras regiones, que es la crisis climática? O sea, tenemos que actuar de alguna manera. ¿Qué pasos podemos ir dando? ¿Cómo podemos aportar desde esta perspectiva de los consorcios? Son varias preguntas, pero vale, usted elija sí. la que quiera. Sí. No. Mire, sostenibilidad de lo que estamos haciendo, hay un problema objetivo que es la forma en la que tenemos que operar por los mecanismos que existen. Es decir, los tres compartimos, y seguramente otro colega que dirige en Centro, Grupo Humano, nosotros... No es un lamento, pero lamentablemente tenemos una dificultad objetiva en retener el talento. Nos esforzamos para crear grupos humanos que operen y avancen en temas estratégicos, pero llega un momento, como el ejemplo que ha hecho Pablo de los sensores, hemos llegado a un desarrollo, se acaba el proyecto, se acaban los montos, y yo no tengo forma de seguir pagando a los ingenieros que han participado de eso para dar el siguiente paso. Tengo que volver a buscar
cuando se abre una convocatoria, un espacio para obtener financiamiento. Pero eso no significa que las personas sigan estando disponibles, porque justamente son profesionales que hemos elegido, gente brillante que se ha formado y encuentra otro trabajo mientras tanto, porque esto puede ser un mes, 5, 3 años, no sabemos cuándo tenemos otra oportunidad. Hay un problema objetivo en eso, y yo creo que es un problema de todos los centros de investigación, en mantener o atraer el talento para tener como unos plazos de desarrollo que respondan a la necesidad de la sociedad, porque por ahora todo lo que hacemos responde a unos tiempos acotados que nos permiten dar un paso. Estamos como los cangrejos, a veces vamos para un lado, a veces para otro, y eso es una dificultad que hay, no podemos obviarla. Pero por el otro lado, también yo tengo que decir que todos los que operan y trabajan con los consorcios o en la investigación son personas con mucho entusiasmo y sobre todo los jóvenes, los estudiantes conforman una base sólida que nos permite dar estos pasitos, a veces a expensa también de sacrificios personales de todo tipo, pero sí avanzamos. Entonces tenemos varios retos. Ahora, la cuestión aquí es cómo se quieren abordar estos desafíos, en el sentido que nosotros podemos avanzar, pero el avance del conocimiento y del desarrollo no siempre va de la mano con la necesidad que tiene la gente de una solución quizá que sea más inmediata. Y eso es algo que también hay que entender, que conocer o avanzar requiere unos tiempos. Por eso también se necesitan quizá programas menos fragmentados, porque a veces nosotros nos hemos unido y nos hemos dado cuenta que estamos trabajando como en algunos ejes que son muy parecidos a lo largo de todo el país. Pero si por lo que sea esta relación virtuosa no se hubiera dado, porque cada centro puede operar independiente del otro, en realidad ni siquiera sabríamos qué se está ocurriendo en otro lado, porque nosotros tenemos que elegir un punto donde empezar a trabajar, y eso se convierte en nuestro territorio de estudio, pero obviamente no tenemos la capacidad de hacer todo. Y esta fragmentación, que se traduce en la fragmentación económica, se traduce también en una fragmentación de los resultados y de cómo estos resultados son traspasados. Entonces, en realidad, los desafíos que tenemos son muchos, pero lo que estamos acá, hemos elegido nuestra profesión porque justamente queremos contribuir. Entonces, vamos siempre buscando la forma de sortear los obstáculos. Ahora, yo creo que hemos hecho bastante, hemos dado pasos, y cada paso que yo doy, o todos mis colaboradores, en realidad, cuando nos sentamos, nos reunimos, decimos, ya, sabemos esto, y ahora nos falta esto. O sea, en realidad no hay una solución inmediata, no hay una solución que pueda servir de manera homogénea por todo el territorio, porque el país es complejo, es distinto, pero sí yo creo que tiene que haber soluciones que involucran a toda la sociedad. O sea, nada nos sirve hacer cosas si finalmente la persona por la que lo hacemos no están involucradas, no participen de lo que hacemos. Y esto también es un reto, porque muchas veces la academia está como con un lenguaje que también es difícil. Entonces, ahí también hemos tenido que aprender a cómo acercarnos a otros sectores para decir, mire, estamos haciendo esto, puede ser beneficioso, confíe en nosotros. Tenemos muchos desafíos, eso claro está. Y puedo seguir, pero doy la palabra a mi colega. No sé, a mí me gustaría agregar que en términos de sustentabilidad pienso que necesitamos gente preparada, gente que sea capaz de inventar, innovar y desarrollar nuevas cosas. Ahí creo que aún tenemos una brecha importante en términos de formar ingenieros, formar magíster, formar nuevos doctores que hagan investigación con la empresa. ¿Y la educación técnica? O sea, yo creo que falta formación de capital humano en todo el espectro, desde a nivel, digamos, doctoral, si empezamos de arriba, técnicos, agricultores, usuarios de agua, comunidad en general. Creo que ahí tenemos una brecha bien importante que podemos trabajar y que es clave para tener o disminuir la brecha en términos de desarrollos tecnológicos que vayan a ser
soluciones reales a los problemas que hoy día existen. Me parece que la unión que hay entre la academia y el sector privado o las organizaciones de usuarios del agua también es bien virtuosa en cuanto a que se realizan investigaciones que son soluciones directas a los problemas que hoy día están aquejando a los usuarios de agua. Me parece que ahí hay un gran tema que debiéramos tener como país, una estrategia en cuanto a cómo mejoramos en el fondo nuestro capital humano a nivel país, digamos, en todo el espectro, que esté mejor preparado para ser más eficiente en el uso del agua. Siento que ahí hoy día hemos puesto un poco las fichas en otros, o quizás en otras líneas, pero hoy día todavía seguimos trabajando los datos en planilla Excel. Entonces, y datos que están, no sé, que ayer veíamos datos que estaban cada 1 hora, 15 minutos, qué sé yo, o sea, una enorme cantidad de datos, entonces ya planilla Excel no, o sea, imposible. Entonces necesitamos materia gris, necesitamos músculo que sea capaz de tomar eso, hacer ciencia de datos, hacer inteligencia de datos y estar mejor preparado para usar de forma más eficiente el agua. Eso creo que puedo aportar. De todas maneras está el tema de la formación, pero yo quiero destacar un par de cosas también para ver un poco el vaso también con algo de agua adentro, con algo. Una es que igual hay una columna vertebral en Chile, y si ustedes miran los 3 consorcios, de alguna manera representamos a la institucionalidad de la investigación y las universidades que están dedicadas a este tema a lo largo del país. Y eso es bueno y es malo. Es bueno porque estamos juntos, es malo porque somos muy pocos, somos muy pocos. Si se quisiera hacer, por ejemplo, un posgrado en hidrogeología, en aguas subterráneas, probablemente se contarían con los dedos las personas que podrían hacer clases para el país. Entonces igual es una pregunta, o sea, no resuelve mi problema, yo ya voy más de salida, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa para los más jóvenes de aquí a 10 años más? ¿Qué les vamos a entregar? Y el tema de la formación es un asunto relevante, a nivel técnico también. En el fondo, en la electrónica que estamos desarrollando en el laboratorio, nuestro problema es cuando hay que hacer la parte técnica, la programación de todos estos aparatitos para que se comuniquen con las redes también es un desafío. Igual tenemos problemas y son de carácter técnico, no es investigación, es una cuestión meramente aplicada. Lo otro es que la Corfo ha logrado hacer esto, o sea, de alguna manera generó esta unión y en el fondo hay 3 consorcios que están asociados en este minuto y tiene una estrategia hídrica desde el punto de vista de la innovación también para el país y va a desarrollar pilotos en esta región. Entonces, en mi opinión, de ahí hay un músculo a nivel de la región con la Corfo y economía, en el fondo, para poder impulsar estos temas. O sea, yo creo que ahí hay que cobrarla después, de todas maneras, me parece. Sí, lo puedo decir. Y la última cosa es que es un tema desafiante y muy importante para las personas. Da muchas satisfacciones desde el punto de vista humano. Las personas necesitan esto y en el fondo también tiene una componente de bienes públicos muy relevante. Entonces, también, aunque lloviera, si es que llegara a ocurrir, en el fondo esto sigue siendo un problema. Solamente para citar un par de números. Aunque se reutilizara la totalidad del agua de los emisarios, representa el 60% de la demanda de la conurbación Coquimbo-La Serena. O sea, igual se resuelve un pedazo importante del problema, pero no es todo el problema. El problema es notablemente más grande que eso. Este es un pedacito del problema. El problema tiene el tamaño de la paloma. Ese es el tamaño del problema. En el Elqui significa más o menos 1/3 menos del agua que había en 1900. Con eso se está haciendo lo que se está haciendo hoy día.
pero con una demanda que es notablemente mayor. Y ahí, en el fondo, no hay eficiencia que resista eso. La eficiencia puede ayudar un pedacito, ¿ah? Pero estamos en la etapa de los rendimientos decrecientes de la eficiencia. Lo que se necesita ahora es otro empujón. Desarrollo genético. Hay que invertir en eso, de verdad. Eso no da frutos mañana, son 10 años. Y hay que gastar plata en eso. Tiene incertidumbre, sí, la mitad de las cosas no van a funcionar y vamos a sentir que estamos perdiendo plata. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. El rendimiento del trigo pasó de 19 toneladas a 60, perdón, de 19 quintales a 60 quintales por hectárea, solo gracias a la inversión en el programa de mejoramiento genético de línea, de alguien a quien se le ocurrió en la década de los 70. Es importante, hay que hacerlo. Gracias. Gracias. Otros tópicos que ustedes han mencionado tangencialmente, pero que creo que debemos profundizar un poco más son, uno, la colaboración, y no tan solo la colaboración virtuosa que puede haber entre los consorcios, que me parece súper bueno. De hecho, se generan sinergias que no estaban escritas en el día que presentaron sus consorcios. Pero por otro lado, se requiere también la colaboración y el involucramiento del resto de los actores. Y aquí me refiero con toda la sociedad. O sea, ya todos necesitamos agua, ¿no? No hay nadie que no pueda vivir sin agua. Yo por lo menos no tengo conocimiento de eso. Por lo tanto, ahí tenemos dos aspectos que son fundamentales. Uno es la colaboración y lo otro es la cultura del agua. Y ahí me gustaría conocer por parte de ustedes cómo podrían irse creando nuevas instancias de potenciar la colaboración público-privada y también algunas acciones relacionadas con la cultura del agua, la conciencia. Porque en el fondo toda la gente usa el agua, digamos, a voluntad, porque sabe que si abre la llave va a salir agua. Pero cuando eso no ocurra, no tenemos que llegar a ese punto. O sea, no es necesario llegar a ese punto para tomar conciencia del buen uso del agua. Sí, empiezo a hacer las cosas difíciles, los colegas. Absolutamente necesario instalar una cultura del agua, pero yo, a raíz de lo que se ha hablado, quiero hacer una puntualización. Se habla siempre del cambio climático como el desencadenador de la situación que vivimos. Yo, en realidad, Pablo ha hecho hincapié que la demanda ha aumentado. En realidad, el Chile que vivimos, donde habitamos, bueno, mi acento me delata, pero yo llevo en Chile 10 años, así que soy una persona más que habita este país, vivo y sufro como vosotros. Ahí el Chile ha ido cambiando, entonces el agua, el uso que se hacía del agua históricamente también ha ido cambiando. Y esto es una cosa que no tiene que ver con el cambio climático o la sequía que estamos viviendo. Necesitamos más agua porque hemos cambiado los hábitos, porque somos más, porque hemos cambiado nuestro uso del suelo, nuestra actividad productiva. Y esto es algo que hay que decirlo tal cual. Entonces, no es el cambio climático como un ente abstracto que está en nuestra cabeza, no es culpa de nadie, sino que somos todos parte de la situación que se ha generado. Justamente como se decía, abrir la llave, todo lo hacemos, todos tenemos nuestra costumbre de higiene, de uso, y esto es uno de los factores desencadenantes también de la situación. No es solo el cambio climático o la falta de precipitaciones. ¿Y cómo nos vinculamos? Mire, yo he apuntado a distintos sectores de la sociedad con actividad. Quizás lo más grato es apuntar a los jóvenes. Nosotros hemos participado, por ejemplo, en la generación de libros educativos, juegos interactivos, para que desde pequeños los chicos y chicas puedan tener un contacto con los conceptos que están detrás del agua que sale de una llave. Entonces, que entiendan que viene de un ciclo que es natural, que se distribuye. Esta conciencia, la gente, sobre todo de la urbe, no siempre la tiene por la cuestión de la llave, pero si nos movemos al mundo rural, donde el agua ha estado distribuida, hay una dificultad o una variedad de acceso al agua que se transforma también en una dificultad a medida que vamos viendo los parámetros socioeconómicos, claramente.
ahí sí que está mejor instalada la percepción de 1 litro de agua, cuánto agua uso en un día. Entonces, en realidad, el contacto con la sociedad se hace en el minuto 1. Yo trabajo desde el terreno, entonces en el momento que toco la puerta de cualquiera, me presento, le cuento nuestra historia, lo que queremos hacer, empieza una relación que en general se ha mostrado virtuosa. Luego te llama la municipalidad para que muestre los resultados, o las mismas comunidades. Yo trabajo en el sur, en la Araucanía también. Entonces, hay una retribución que se puede hacer, pero al final somos poquito para poder atender a una demanda tan grande. Entonces, la transferencia tiene que ser hecha de par a par para que las personas se puedan empoderar de los conceptos y cada uno de nosotros es responsable de poner un grano de arena en eso. Eso, claro está, la cultura del agua se hace entre todos, no hay duda. Sí, creo que esta unión virtuosa de los 3 consorcios también un poco permea hacia abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro consorcio también está conformado por 7 instituciones, lo cual también es súper virtuoso, los cuales 7 instituciones que están unidas a organizaciones, usuarios del agua, a empresas. Creo que eso es muy virtuoso, pero en términos culturales, ahí también hay harto espacio donde nos falta harto. Yo tengo esperanza que la gente más joven, los niños, los jóvenes, creo que tienen una conciencia hídrica distinta al menos a la percepción que tengo de nuestras generaciones más viejas. Creo que en términos culturales mejorar el conocimiento de los recursos hídricos va a tener un impacto gigantesco en la calidad del agua. En la calidad del agua, porque si bien es cierto la cantidad es bien importante, pero la calidad es tremendamente importante también, porque la verdad es que nos falta eso a nivel de pueblo, a nivel de ciudades. Si medimos la calidad del agua antes y después de pasar un poblado, la verdad que las diferencias en términos de contaminación es bien importante, y eso es solamente de cultura, digamos, de conocer la riqueza y lo importante que es mantener una fuente de agua limpia. Probablemente la cantidad ha sido lo primordial o lo que se ha trabajado inicialmente, pero últimamente la calidad también ha aparecido como un tema súper importante, y en Chile probablemente tenemos una calidad muy distinta de los cauces de agua que están de la carretera 5 Norte, 5 Sur, hacia la cordillera, y luego que pasa de la 5 Sur al sur. Creo que la sociedad conozca las nuevas tecnologías que hay también es bien importante, porque hay paradigmas que se van cambiando. Pues yo me acuerdo que hace unos años, cuando pensábamos que ocupar, por ejemplo, energía fotovoltaica para riego era impagable, eso era como un lujo, no creíamos que eso iba a ser posible, hoy día probablemente utilizar energía fotovoltaica para los sistemas de bombeo es como el desde, y nadie lo cuestiona. A mí me parece que con la desalación está pasando un poco eso ahora. Creo que hemos pensado en la desalación como agua potable, como generar agua con esos usos, y el costo tecnológico ha ido bajando tanto que ya se vislumbra que esas tecnologías asociadas a energía fotovoltaica, sobre todo, pueden ser utilizadas para riego. Entonces eso es conocimiento de la sociedad en cuanto a saber qué es lo que hoy día ocurre en términos del agua. Yo súper corto, pero es como una mirada que tiene que ver con las fuentes hídricas no convencionales, que es un tema también que ocurre en muchos lugares del país, pero que tiene un pequeño desarrollo y que surge también asociado al uso de las personas que viven en esos territorios, en el fondo en la condición desesperada de poder tener acceso a una fuente de agua dulce, desarrollan ideas y en el fondo obtienen agua a partir de recursos no convencionales como la neblina, qué sé yo.
Y a ese respecto me parece también importante valorar algo, y hago una propaganda, en el fondo. Muy luego, profesores de la universidad van a hacer el lanzamiento de un libro de fuentes hídricas no convencionales en la universidad. En poquito tiempo más les vamos a hacer la distribución al respecto. Yo creo que eso, el 11 de abril, en la Universidad de La Serena. Y me parece importante, porque no me sorprendería que en pocos años más viéramos, así como vemos campos de paneles fotovoltaicos, que viéramos campos de captura de agua de la neblina, qué sé yo. Y eso en el fondo es algo con lo que los jóvenes, los niños que hoy día están saliendo al mundo van a crecer, y que para nosotros es nuevo en el fondo, es no convencional. Y eso después, al igual que las desaladoras, va a ser parte de lo que se hable habitualmente, se va a enseñar en los colegios, me imagino yo, y las personas van a comprender lo que es la osmosis inversa bastante antes de lo que uno lo logró. Espero que sea así. ¿Ah? Gracias. Y gracias, Pablo. ¿Hay aplauso para esta intervención? Está disminuyendo la energía del público. Oye, hay un tema que mencionó Octavio, que a nosotros, desde los usuarios, digamos, nos han planteado, que es justamente cómo contribuir a través del uso de energías renovables no convencionales a optimizar los costos o disminuir los costos. Hay algo que se llama la hora punta, que yo no lo entiendo muy bien, pero se invierten una cantidad de recursos bien importante en pagar esto. Cuando uno empieza a sacar los costos operacionales, son sorpresas bien importantes. Entonces, creo que ahí nosotros podemos avanzar bastante. Esta región tiene una vocación fotovoltaica importante, eólica, o sea, tenemos potencial enorme, somos exportadores de energía. Ahí hay un desafío bien importante, que es cómo podemos agilizar esa incorporación de estas energías en la producción agrícola. Sí, sin duda, el tema de las horas peak es un tema bien importante y es como dinámico. Yo me acuerdo que hace un tiempo las tarifas eléctricas que habían asociado a los sistemas de riego tenían un límite que iba entre las 6 y las 11 de la noche, que es donde los agricultores no podían ocupar el agua, porque ahí nuestro sistema eléctrico en el fondo está dimensionado para distribuir la energía eléctrica que ocupamos en nuestras casas, y entre esa hora probablemente es donde todos estamos en nuestras casas tomando notas, etc. Entonces se limita el consumo en esa hora para poder privilegiar en el fondo otro uso. En California esta hora va como al mediodía, como de las 2 hasta las 4 o 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque ellos ocupan más aire acondicionado. Entonces ahí es donde está el gran demanda, digamos, de energía en Estados Unidos, y los agricultores se tienen que, en el fondo, obviamente, porque en el fondo si te dan un incentivo, o sea, te ofrecen un valor de la tarifa mucho más barato, siempre y cuando tú no ocupes la energía en ese periodo, es súper atractivo. Entonces ahí los agricultores tienen que como un poco volver a generar una nueva estrategia. Nosotros afortunadamente tenemos una legislación que nos permite inyectar energía también a la red. Dimensionar estos sistemas, porque el dimensionamiento de los paneles fotovoltaicos no es una tarea fácil. O sea, hay varias estrategias que uno puede ocupar, o generar o dimensionar un parque fotovoltaico que sea capaz de suplir toda la energía que mi sistema va a ser capaz de ocupar. Esa es una estrategia. Sale una cantidad de paneles más o menos importante. Sale una cantidad de paneles mucho mayor si es que yo quiero que los paneles siempre sean capaces de entregar la energía que una bomba va a utilizar. ¿Qué me refiero con eso? Que el parque tiene que estar dimensionado incluso para días que son relativamente nublados. Debe ser capaz de producir la energía que va a ocupar el sistema de bombeo. Entonces, esta inyección a la red hace que los sistemas fotovoltaicos sean más baratos y sean más adecuados. Pero el problema es dinámico, porque puede ir cambiando en la medida que el mercado eléctrico también cambia. Aquí, si no medimos, como decía Pablo, otra vez estamos
estamos al debe, porque lo que no podemos medir no podemos manejarlo ni ser eficiente en eso. Entonces, afortunadamente la Comisión Nacional de Riego, y ahí Álvaro que está por ahí puede agregar algo más, pero afortunadamente la Comisión Nacional de Riego sí incluye en el financiamiento de los equipos el uso de energía fotovoltaica que permita medir o en el fondo conocer la energía que se están produciendo con los paneles y poder inyectarla a la red. Pero medir los requerimientos de agua hacen que el uso de la energía y del agua sea eficiente. Yo tengo otro punto de vista que podría ser interesante. Tenemos un problema. Entonces el problema es, o producimos más, como dice él, pero también podemos cambiar de paradigma. Chile tiene, siempre se dice, 9 de cada 10 desastres eligen Chile, pero la geología peculiar nos entrega también alguna ventaja. Porque, por ejemplo, podríamos pensar a la relación virtuosa que tenemos en el subsuelo con la producción de energía térmica, para que disminuyamos la dependencia liberando energía para otro uso. Por ejemplo, podríamos acondicionar edificios como estos, hospitales, nuestra casa, utilizando derechamente bombas de calor geotérmico, que es una tecnología que está más que probada, que bueno, en el resto del mundo, debido a la guerra de Ucrania, ha tenido una difusión súper importante y se considera como una herramienta súper válida para conseguir también los objetivos del desarrollo sustentable, porque en realidad mucha de la energía eléctrica que se produce con combustibles fósiles se destina a climatizar, es decir, refrescar y calentar nuestra vivienda y para el agua sanitaria. Si tuviéramos el atrevimiento de usar nuestro subsuelo para que nuestras ciudades sean menos dependientes de la energía eléctrica como tal, probablemente en el campo no se tendrían problemas de este tipo. Entonces, hay siempre distintas formas de abordar los problemas y quizás ninguna de las dos cosas solas funcione, pero una combinación puede que nos lleve a tener un país mejor. Sí, de hecho yo creo que y nos encantaría que también ocurriera lo del agrivoltaics. En otras partes funciona muy bien, en invernadero, incluso como un segundo piso a cultivos frutales. Se puede complementar la superficie y optimizar la superficie de producción agrícola para incorporar esa fuente de energía también. Y ahí tenemos un desafío probablemente en el tema del almacenamiento de la energía, que nos permitiría superar los ciclos estacionales que tienen también, no sé, la energía solar fotovoltaica o la eólica, incluso complementarla. Ahí hay harto que hacer y nos encantaría generar alianzas virtuosas con otras áreas del conocimiento que no están aquí sentadas probablemente. Oye, hay un paper súper interesante que en el fondo cuenta una historia, que lo que pasa es que estaban muy preocupados del desarrollo de la agricultura en México, particularmente en Chihuahua. Entonces bajaron el costo, empezaron a subsidiar la energía para facilitar en el fondo el acceso al agua por parte de la industria, de la agricultura. Bueno, bajó tanto que en el fondo se acabó el agua en los pozos. En el fondo. Entonces, también esto funciona todo junto. No es solamente ni el agua sola ni la energía por separado. Son agua, energía, alimentos, en el fondo ese trío están juntos. ¿Algún mensaje que queramos enviarle a nuestra audiencia? Dos avisos. Uno es que hace unos meses la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, a través de Felipe, que está por ahí, hizo una gestión y llegaron unas personas del MIT para ver la posibilidad de evaluar un prototipo. No puedo dar muchos detalles del prototipo porque seguramente está sujeto a cosas de confidencialidad y qué sé yo, pero en lo concreto es una cosa que captura agua de la atmósfera a niveles de humedad atmosférica mucho más bajas que la de la costa. Entonces los vamos a evaluar, eso debería pasar en el mes de mayo. Ahí vamos a evaluar el prototipo. Lo vamos a evaluar en los valles interiores, donde haya una humedad menor al 30%. Así que ojalá que tengamos buenas novedades. Eso. Y el segundo es que el 3, 4 y 5 de septiembre, no, 2, 3 y 4
de septiembre, 3, 4 y 5, se desarrolla el Foro Mundial de las Tecnologías y del Desarrollo de los Recursos Hídricos. Eso se hace acá en la región, se hace con recursos de la Corfo y con la coordinación de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, y bueno, queremos dejarlos cordialmente invitados. Luego se va a poner un aviso ahí para que puedan hacer la copia del dato, para que se puedan inscribir, qué sé yo. Gracias. Yo voy a cerrar retomando el lema de este día, mandado por las Naciones Unidas, y que agua para la paz. Todos habitamos estos territorios, cualquiera que sea, y todos somos responsables del uso que hacemos de los recursos de este territorio. Los granos para la paz son individuales, una paz social que a veces no está, y el hecho que algunos tengan y otros no, nos obliga a ser empáticos. Tenemos que esforzarnos para entender las situaciones dramáticas que viven otros, a pesar de que nosotros estamos bien. Y esto nos empujará a todos a intentar por lo menos construir una sociedad mejor. Nosotros trabajamos dentro y fuera de la academia con la esperanza que eso se transforme en una realidad y que ojalá no sea necesario celebrar un día anual para el agua, porque finalmente todos podremos tener un acceso equitativo a ella. Finalizar agradeciendo la invitación hoy día a este cuarto Summit hídrico. Ojalá tengamos más oportunidades para seguir hablando de estos temas que son tan entretenidos y desafiantes. Los invito a todos también a conocer con más detalle lo que hace cada uno de los consorcios en las redes que están asociadas a este Summit hídrico, la cantidad de iniciativas que hay. Por tiempo creo que no podemos detallar cada una de ellas, pero hay varias iniciativas que son bien interesantes, que a lo mejor podrían ser una solución para los problemas que hoy día hay, o con alguna modificación convertirse en una alternativa a lo que hoy día se está pensando. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. Yo quería cerrar solamente reiterando la invitación a que nos sentemos, conversemos, generemos y construyamos soluciones en conjunto, porque el problema es más grande que todos nosotros y demanda de alguna manera que volquemos todas nuestras capacidades para enfrentar esta situación y poder adaptarnos a lo que ya es más que inminente. Quizás nos pilla un poco antes de lo proyectado por los datos. Nosotros estamos esperando esto un poco más adelante, tal vez. Pero ya está aquí, está presente, por lo tanto tenemos que tratar de adaptarnos y mitigar los efectos de la crisis climática para poder continuar con nuestras actividades productivas y seguir desarrollando nuestra región. Muchísimas gracias.